Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén. Entonces es un día especial porque recordamos hoy que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Vamos a esperar el micro ahí. Es un día especial porque recordamos que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos proclamando su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y esta es la fiesta nuestra. El primer pastor que yo tuve decía, el domingo usted venga con la mejor ropita porque esa es la fiesta nuestra, Pero bueno, así es. Así que vamos a orar para que el Señor siga teniendo control de este tiempo y a través de su palabra haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Señor, te bendecimos, proclamamos que tú eres el Dios verdadero, creador y sustentador de todo lo que existe. Te damos gracias por la salvación tan grande que has provisto para nosotros y te rogamos en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo sea con nosotros y en nosotros, poniendo en orden cada cosa, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, y permite, Señor, que con tu poder tengamos la capacidad de cambiar cualquier cosa que tenga que ser cambiada, Dios mío. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, porque somos pecadores delante de tu santa presencia. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema de esta mañana tiene que ver un poco, bueno, ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Vamos a hablar sobre la crucifixión, pero no lo que habitualmente hablamos sobre la crucifixión. O sea, siempre hablamos o nos referimos a Jesucristo crucificado, pero hoy vamos a hablar porque junto con Jesucristo se crucificaron a dos malhechores. Vamos a centrarnos especialmente en uno de ellos, el malhechor bueno. Eso es contraproducente, ¿no? Malhechor bueno. Pero bueno, la historia de la cristiandad lo conoce como el malhechor bueno. Entonces, el texto se encuentra en Lucas 23 del 39 al 43 y vamos, en vez de leer el texto bíblico, vamos a escucharlo recreado. Creo que va a ser de mayor bendición. Lo escuchamos. Jerusalén estaba llena de gente aquella mañana. Algunos habían salido para celebrar la Pascua. Otros caminaban hacia las afueras atraídos por el ruido y la curiosidad. Fuera de las murallas, sobre una colina llamada Gólgota, 3 cruces se levantaban contra un cielo que comenzaba a oscurecerse. En la cruz del centro estaba Jesús. No llevaba una corona de oro, sino de espinas. No estaba sentado sobre un trono, sino clavado en un madero. Sobre su cabeza, una inscripción anunciaba irónicamente: Este es Jesús, el Rey de los judíos. A su alrededor no había súbditos inclinándose ante él, sino soldados, dirigentes religiosos, curiosos y burladores. A cada lado de Jesús agonizaba un malhechor. Los dos habían recorrido caminos parecidos. Los dos habían cometido delitos, habían sido juzgados y condenados. Los dos sentían el mismo dolor. Respiraban con la misma dificultad y sabían que les quedaba poco tiempo. Los dos estaban igualmente cerca de Jesús y escuchaban las mismas palabras. Vieron cómo repartían sus vestidos. Escucharon a la multitud gritar: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Contemplaron cómo Jesús soportaba las burlas sin responder con odio. Y en medio de aquella crueldad lo oyeron decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los dos malhechores tenían ante sus ojos al mismo Jesús. Los dos recibieron la misma oportunidad. Pero estar cerca de Cristo no significa necesariamente creer en Él. Uno miró a Jesús y solo vio una posible salida para escapar del sufrimiento. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No buscaba un Salvador que cambiara su corazón. Buscaba una solución que cambiara sus circunstancias. Quería bajar de la cruz, pero no abandonar su pecado. Entonces, desde la otra cruz,
surgió una voz entrecortada. El segundo malhechor reconoció que su condena era justa. Defendió la inocencia de Jesús y mirando a un rey cuyo reino todavía permanecía oculto, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No podía bajar de la cruz para reparar su pasado. No tenía tiempo para demostrar que había cambiado. No podía devolver lo robado, rehacer su vida ni realizar buenas obras. Solo podía ofrecerle a Cristo una fe arrepentida. Y Jesús le respondió: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella mañana, ambos malhechores estaban a la misma distancia física de Jesús, pero terminaron eternamente separados. Uno murió junto a Cristo rechazándolo. El otro murió junto a Cristo confiando en Él. Amén. Ahora pregunto, ¿cómo es posible que dos hombres estuvieran al lado de Jesús, escucharan las mismas palabras, vieran o vivieran el mismo momento, pero respondieran de manera tan diferente? ¿Cómo es posible? Uno dijo, como hemos escuchado: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta historia, hermanos, esta historia que hemos recreado no trata solamente de dos malhechores que murieron hace más de 2000 años. No. Esta historia habla de cada uno de nosotros. Hoy también estamos delante de Cristo, porque Cristo está, y cada uno de nosotros deberá decidir qué hacer con Él. Había 3 cruces, como hemos visto. En 2, los malhechores, uno de ellos murió en sus pecados, el otro murió reconciliado con Dios y perdonado de sus pecados, y en el centro Jesús muriendo para perdonar el pecado de ellos y de cada uno de nosotros, trazando o abriendo un camino a Dios para librarnos de la condenación eterna y para reconciliarnos con Dios Padre. Ahora, ¿por qué algunas personas teniendo la misma exposición a Cristo creen y otras no creen? ¿Por qué? ¿No es verdad que eso es un misterio? ¿Es misterioso? Y esto es un misterio porque incluye varias cosas. Una es la gracia soberana de Dios que actúa, abre los ojos y atrae al pecador. Dice la palabra que Dios con cuerdas de amor ha ido tratando con cada uno de nosotros. Y que si nosotros le amamos a Él, es porque Él que nos ha amado primero. Dios ha ido persuadiéndonos. Si nosotros estamos aquí esta mañana es porque Dios ha ido persuadiendo nuestras vidas para que nos encontremos con Él. Y cuando vemos la historia bíblica desde el Antiguo Testamento hasta la historia hoy mismo, hasta la actualidad, vemos que Dios es el que siempre toma la iniciativa. La otra condición es el corazón humano, la condición del corazón humano, que puede humillarse ante la grandeza de Dios o puede endurecerse. Y también la responsabilidad personal de responder o resistir al llamado de nuestro Dios. No podemos explicar completamente por qué uno de ellos creyó y el otro no. No lo podemos explicar. No sabemos todas las circunstancias. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el malhechor bueno o el malhechor arrepentido no pudo decir yo fui mejor que este o yo fui más bueno. Como tampoco podemos afirmar que el otro, el que no se arrepintió, tampoco pudo decir no tuve oportunidad. Porque ambos tuvieron la misma oportunidad, vivieron las mismas circunstancias, escucharon la misma voz de Jesús, vieron todos los acontecimientos, etc. Uno no puede decir, yo fui mejor que este, y el otro no pudo decir, yo no tuve la oportunidad. Quizás entre nosotros haya alguna persona que desconozca el significado bíblico de la salvación y se pregunte, pero bueno, si los 3 murieron, ¿cómo que fueron salvados? Yo creo que no, que ya todos los que estamos aquí, afortunadamente, sabemos algo de esto.
Pero es que la Biblia enseña que la muerte no es el final. La muerte no es el final. La muerte no es el final, sino el paso a una realidad eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque Cristo con su muerte mató a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y precisamente por eso la salvación y la vida eterna no es un tema secundario. La salvación y la vida eterna tampoco es una obsesión de los cristianos. Muchos de vosotros han sido invitados esta mañana y no es que sea una obsesión nuestra, ni tampoco que cuando hablamos de vida eterna y condenación estamos tratando de asustar a la gente. No, no se trata de eso, sino se trata de que la salvación y la vida eterna es la respuesta de Dios al problema más profundo y más peligroso del ser humano, que es la separación y la enemistad con Dios. Porque algún día todos nosotros pasaremos a la eternidad, todos nosotros. Y tendremos que dar cuenta delante del Creador, todos nosotros. Tal vez muchos prefieran no pensar en ello, tal vez muchos prefieran creer que es más cómodo, creer que al morir todo termina, que la conciencia se apaga para siempre, que simplemente dejamos de existir y que nos convertiremos en materia, en polvo cósmico, en un recuerdo que lentamente desaparece. Tal vez sería más cómodo pensar que no habrá juicio, que no habrá eternidad, que no hay responsabilidad más allá de esta vida. Pero, ¿y si es cierto de que habrá un juicio? ¿Y si es cierto eso? ¿Y si la muerte no fuese el final del camino? Fíjense, hay una canción religiosa que se conoce en los españoles, que es La muerte no es el final. ¿La han escuchado? Bueno, es una canción religiosa que, aunque suele considerarse un himno militar, las Fuerzas Armadas Españolas lo utilizan para actos solemnes de homenajes a quienes dieron su vida por España. Resulta que la muerte no es el final, aunque es un himno considerado como militar, resulta que es de origen cristiano y fue compuesta por el sacerdote vasco Cesario Garabahín. Esta canción, La muerte no es el final, es un himno que habla de la esperanza en la vida eterna. Y la muerte es la única cita que nadie puede cancelar. Nadie puede cancelar la muerte. Es la única cita que no podemos cancelar. Pero también aquella para la cual casi nadie quiere prepararse. No, sola vaya la muerte. A mí no me hables de muerte. Siendo tan cotidiano y siendo tan real. Siendo tan real. Sabemos que llegará, aunque vivimos pensando que a otros les llegará primero. ¿No es así? Pero sabemos que llegará. ¿Y si detrás del último latido hubiera eternidad? ¿Y si la vida que vivimos ahora tuviera consecuencias que van mucho más allá de nuestros años sobre la tierra? Fíjense, desde la perspectiva cristiana, lo verdaderamente inquietante no es solo que la muerte sea inevitable, sino es que la muerte no es el final del camino. Por eso, pensar en la muerte no tiene que ser una actitud pesimista, al contrario. Pensar en la muerte puede ser un acto de lucidez, pues nos obliga a preguntarnos cómo estamos viviendo, qué quedará de nosotros y si estamos preparados para ese encuentro con Dios. La Biblia declara, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La muerte no avisa cuándo llegará, pero el Evangelio nos enseña cómo estar preparados para cuando llegue. La muerte no elimina nuestra responsabilidad delante de Dios, no borra nuestras decisiones, no convierte automáticamente lo malo en bueno. Después de esta vida, cada ser humano comparecerá delante del Creador. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? ¿Por qué necesitamos salvación? Fíjense, la condenación es la sentencia de castigo que se imponen a aquellos que no aceptan la salvación ofrecida por Dios. ¿Usted sabe que el infierno no fue hecho para el hombre? Dios no hizo el infierno para el ser humano. Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles. Cuando un ser humano va al infierno es por voluntad propia, porque el infierno no fue creado para el humano. En Juan 3:18 podemos leer, el que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 8:21. Ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿eh? Ustedes quizás dicen, caramba, me han invitado aquí a la iglesia esta mañana y Joaquín está hablando de muerte. No, espérate, que ahora se pone buena la cosa. Ahora se pone buena la cosa. Ahora, la salvación es el rescate de Dios, que por medio de Jesucristo nos libra del pecado y la condenación, nos reconcilia con Él y nos concede vida eterna. Amén. Aleluya. La salvación existe porque el ser humano está perdido. No solamente porque cometemos errores. El pecado es pecado. Y la salvación existe porque el ser humano está perdido. No solamente cometemos errores, sino porque el pecado nos ha separado de Dios. Ese es el problema. Que los errores, que a veces no queremos llamar pecado, nos separan de Dios. Muchos se consideran buenas personas porque no han matado, porque no han sido como uno de estos malhechores, y se consideran buenas personas porque ayudan, porque hacen el bien. Pero la pregunta no es si somos mejores que otras personas. De eso no se trata. Yo puedo ser mejor o peor que cualquiera de ustedes, pero no se trata de eso. La pregunta es, ¿somos completamente justos delante de un Dios santo? Esa es la pregunta. Y la respuesta bíblica es clara. Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esta mañana nos centraremos en el malhechor bueno. Dejaremos el malhechor malo para otro día, en el malhechor bueno. Este personaje del que hablaremos hoy entendió que la muerte se acercaba y que estaba perdido. Entendió que tendría que rendir cuentas delante del Dios creador. Entendió que por él mismo no podía solucionar esta situación. Pero también entendió una cosa importante. Entendió que estaba delante del único que podría librarle de la condenación. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bonitas palabras, ¿eh? Fíjense, este hombre no pidió que Jesús le liberara de la cruz. Lo lógico hubiese sido eso, ¿no? Señor, bájame de aquí. Señor, sáname. Señor, provéeme las cosas necesarias. Dame un trabajo, dame salud, sáname de la enfermedad, sana a mi hijo, sana a mi familia, provéeme esas cosas. Este hombre no, y esas cosas son lícitas. Pero este hombre no pidió que Jesús le liberara de la cruz como sí le pidió el hombre, como sí le pidió el otro. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Este hombre no pidió que Jesús le liberara de la cruz. Este hombre no pidió que Jesús le liberara de la muerte física. Este hombre no pidió, Señor, dame otra oportunidad. Ese hombre lo que pidió fue, Señor, libérame de la condenación. Justifícame delante del Padre. Dame vida eterna. Y eso se resume en las palabras, acuérdate de mí en la eternidad. La salvación no se refiere principalmente, hermanos, a escapar de los problemas económicos, de las enfermedades, de los conflictos, de las dificultades. Eso pensó el otro malhechor. Y desgraciadamente muchos pensamos eso hoy. Venimos al Señor para que el Señor nos resuelva las circunstancias. Cuando dice el Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y tribulados, que yo os haré descansar. Va a buscar primeramente, el reino de Dios y sus demandas, mas buscar primeramente la sanidad de tu alma, mas buscar primeramente dónde descansará tu alma en la eternidad, y después no te preocupes que yo añadiré las demás cosas. La salvación no se refiere principalmente a escapar de los problemas económicos, enfermedades o dificultades, como pensó el otro malhechor. Si tú eres el Cristo, sálvate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y Cristo vino a salvarnos. Sí, Cristo vino a salvarnos. Cristo también vino a ayudarnos, a consolarnos, a proveer. Cristo también vino a sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pero principalmente Cristo vino a salvarnos del pecado, de la culpa, de la condenación, del juicio y de la separación de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y ¿qué? Y la tengan en abundancia.
La humanidad no necesita, hermanos, solamente educación, solamente sanidad, solamente nuevas leyes, buenos políticos. La humanidad necesita un Salvador, que ya vino. Ahora, si nos trasladamos a ese momento de la cruz, yo intenté hacer un ejercicio mental en la situación que estaban viviendo estos malhechores crucificados allí, ¿cuál sería emocionalmente cómo estarían? ¿Sentirían miedo? ¿Usted cree que tenían miedo? Claro que tenían miedo. Sabían que iban a morir. O sea, la sentencia ya estaba dictada. No estaban pendientes de sentencia, ya estaban cumpliendo la sentencia y ellos sabían que de la crucifixión nadie salía vivo. Pero además de eso, no era una muerte rápida, era una muerte lenta, paulatina, dolorosa, asfixiante, etcétera, etcétera. Físicamente tendrían los dolores normales de los azotes, de los golpes, de los látigos, de las heridas, la incomodidad de estar colgado, la falta de aire, la sed, la impotencia de sentirse inmovilizados. Entonces, yo tuve esa sensación. Imagínate a estos crucificados que el dolor de la crucifixión, con esos brazos así poco a poco, se iban paralizando los músculos de la respiración. Me imagino los calambres de las manos, me imagino la sensación de ahogo. O sea, que era una situación desesperante. Además, estaban en soledad, porque aunque estaban rodeados de gente, se dice que los crucificados habitualmente se sentían solos, y además sin esperanza. Ellos sabían que de ahí no podían salir. Pero algo cambió en este hombre, algo cambió. Y este cambio, que lo voy a decir porque son cambios que se ven en una persona cuando va conociendo al Señor y se convierte, aunque no son tan dramáticos como en él, pero sí poco a poco tiene que haber estos cambios en una persona cuando cree que Jesús es el Señor y Salvador. Y lo primero que hizo este hombre que tuvo una evidencia de cambio es que comenzó a temer a Dios. Comenzó a temer a Dios. Desde su posición podía ver a los soldados romanos que estaban debajo, y pudo contemplar algo muy duro, fíjense. Mientras ellos todavía estaban vivos, veían cómo los soldados se rifaban sus pertenencias. Es como estar vivo y que ya su familia se esté rifando ¿qué? La herencia. Eso es tremendo. El hombre del hijo pródigo, el hijo le pidió la herencia antes del hombre haber muerto. Eso debe ser doloroso. Bueno, estos veían, aún estando vivos, cómo los soldados romanos se rifaban sus pertenencias. Y cada vez que miraban abajo, veían a los soldados romanos mirándole a ellos y vigilando su propia muerte. Podían ver también a la multitud. Lucas dice que el pueblo estaba mirando. Podían ver rostros conocidos y también rostros desconocidos. Algunos mirando con curiosidad, otros mirándolos con desprecios, otros quizás con miedo. Dios mío, que no me toque esto. Y tal vez escuchaban comentarios como: estos son unos criminales, esto es lo que le ocurre a quienes desafían la ley. O sea, que la multitud no estaba allí para ayudarlos. La multitud estaba allí mirando cómo morían lentamente. Ellos también podían ver desde su posición a los dirigentes religiosos burlándose de Jesús y diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, que se salve a sí mismo. Y también podían ver a personas que lloraban por Jesús. Lucas menciona mujeres que habían seguido a Jesús y que observaban los acontecimientos. También dice que algunos conocidos permanecían a cierta distancia, entre ellos el apóstol Juan. Y esto podía llamarles la atención a ellos, porque quizás nadie lloraba por ellos. Pero sí podían ver que Jesús tenía personas que lloraban profundamente por Jesús. Y al mismo tiempo podían ver que Jesús en su agonía se preocupaba por ellos. Juan 19, 26 al 27 podemos leer: cuando Jesús vio a su madre junto a su discípulo amado, le dijo a ella: madre, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y ellos pudieron ver esto, cómo desde esa condición puede preocuparse por los demás. Desde la cruz también podía ver a quién, a Jesús mismo. Este hombre quizás había escuchado hablar de Jesús, pero no lo había conocido.
No lo había conocido sentado en el trono. Lo conoció aquí, sangrando en una cruz como él mismo, en debilidad aparente. No vio una corona de oro, lo que veía era una corona de espina, lo que veía era el cuerpo de Jesús ensangrentado, pero pudo entablar una conversación con él y pudo escucharlo. Pudo ver la manera en que Jesús reaccionaba al dolor, la ausencia de insultos, la ausencia de amenazas en él. Vio que Jesús no respondía con odio, no maldecía a quienes lo crucificaban, no pedía venganza. En medio del dolor veían cómo Jesús perdonaba. Escuchaban a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También podían ver la inscripción que tenía Jesús encima. Esta inscripción identificaba públicamente la identidad del condenado, la acusación o la causa de la condena. Y sobre la cruz de Jesús había un letrero que se leía, donde se leía: este es el Rey de los judíos. Para muchos era una burla. Para el malhechor arrepentido pudo convertirse en una pregunta: ¿será este realmente rey? Y mientras observaba todo esto, algo ocurrió en su corazón. Comenzó a comprender que no estaba delante de un hombre común. Y que antes había injuriado a Jesús, porque a veces pensamos que el injuriador había sido el otro malhechor, él también le injurió, y lo leemos en Mateo 27, 42 al 44, dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sin embargo, este ladrón que antes le injuriaba, este malhechor, ahora tiene temor de Dios. Y temor de Dios, hermanos y amigos que escuchan, no es sentir miedo. Temor de Dios es reconocer que Dios es santo, que nuestra vida está delante de Él y que un día tendremos que rendir cuentas a Él. Eso es temor de Dios. Y este malhechor que estaba a punto de morir comprendió que existía una realidad más importante que escapar de la cruz, que era encontrarse con Dios. La primera evidencia de aquel hombre fue el temor a Dios. La segunda evidencia fue que reconoció su propio pecado. La Biblia no especifica exactamente qué delitos cometieron estos dos malhechores crucificados junto a Jesús. Sin embargo, las palabras usadas por los evangelistas permiten entender que probablemente no eran simples ladrones. Mateo y Marcos utilizan la misma palabra que Juan utiliza para referirse a Barrabás, y lo llaman lestai o lestés, término que puede significar salteadores, bandidos, delincuentes violentos relacionados con rebelión y con homicidio. O sea que no eran simples ladrones. Lucas utiliza otra palabra, kakorui, que significa de manera general malhechores, criminales o personas que habían cometido delitos muy graves. Además, los romanos dejaban la crucifixión no para cualquier persona, dejaban la crucifixión como una pena extremadamente severa, aplicada especialmente a esclavos, rebeldes, bandidos y personas consideradas responsables de delitos muy graves. Pero hay un detalle muy importante en las palabras de este hombre. Este hombre reconoció su propio pecado. Lucas 23:41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Por tanto, este hombre está reconociendo que hizo algo muy grave o muy malo y que por eso está padeciendo. Y esto revela algo profundo. Cuando usted se encuentra con Cristo, una de las evidencias de arrepentimiento es que usted reconoce que no ha actuado bien, reconoce que es un pecador. Este hombre no minimizó su culpa, no. Dijo: a la verdad nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre no se presentó como una víctima. Este hombre no culpó a Roma. Este hombre no culpó a los soldados. Este hombre no culpó a sus padres de la crianza. Este hombre no culpó a la sociedad. No lo culpó a los jueces del Ofer. Eso ha sido el Ofer de los jueces. No culpó a los jueces del Ofer. No dijo, como una canción que yo cantaba cuando niño: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. No dijo eso, no. Tampoco dijo: no soy tan malo como otros. Y quizás mientras estaba clavado en la cruz,
viviendo todo aquello, comenzó a recordar a las personas a las que había hecho daño. Comenzó a recordar las decisiones equivocadas, las oportunidades desperdiciadas, las advertencias ignoradas, los caminos que pudo haber evitado, pero reconoció que sus hechos estaban recibiendo el castigo justo. Y el verdadero arrepentimiento siempre incluye reconocimiento del pecado. Mientras una persona se justifica constantemente, todavía no ha comprendido completamente la necesidad de la gracia de Dios. Mientras una persona piensa que Dios le debe algo, no ha entendido la gracia de Dios y por tanto no es receptor de la misericordia y el perdón de Dios. Tenemos que reconocer quién está delante y tengo que reconocer que yo le he fallado a Dios. La tercera evidencia fue que reconoció la inocencia y santidad de Jesús. Pilato había declarado antes, Lucas 23:4, ningún delito hallo en este hombre. Sin embargo, le crucificó. El centurión terminaría diciendo allí en la cruz, verdaderamente este era un hombre justo. Pero este malhechor arrepentido comprendió dos verdades fundamentales. Yo soy culpable y Jesús es inocente. Y esto es precisamente lo que sucede en la salvación. El pecador, nosotros los pecadores, reconocemos la culpa, pero reconocemos también la justicia de Cristo. Jesús no estaba en aquella cruz por sus propios pecados, estaba muriendo por el pecado de todos nosotros. Y reconocer quién es Jesús, que es santo, justo, bueno, Hijo de Dios, Señor y único Salvador, eso es reconocer quién es Dios y por tanto ser merecedores de la salvación. La cuarta evidencia de este hombre es que defendió a Jesús delante de todos. Antes lo injuriaba, ahora lo defiende. Y no guardó silencio, fíjense. Cuando después que comprendió que había injuriado a Jesús, sin hacer caso de las burlas, sin entender que al defender a Jesús estaban en desventaja porque sería solamente Jesús y él contra los guardias, contra los burladores, él no hizo caso o hizo caso omiso de todo eso. Y en medio de todas aquellas voces apareció una voz diferente, la de él, una voz de un hombre arrepentido. No podía bajar de la cruz, no podía servir con sus brazos porque estaban clavados, no podía caminar para predicar porque sus pies estaban inmovilizados, pero utilizó lo único que tenía o lo único que le quedaba, su voz. Y con su voz defendió a Jesús y reprendió al otro malhechor diciéndole, ¿ni aun tú temes a Dios? A la verdad no ha hecho nada. Minutos antes participaba de las burlas, ahora habla a favor de Cristo. La gracia había comenzado a cambiar su conducta. Eso es evidencia de transformación. La quinta evidencia, hermano, es que reconoció a Jesús como rey. Y aquí hay un detalle importante. ¿Tenía Jesús aspecto de rey ahí? Jesús estaba en la misma condición de él, clavado en la cruz, ensangrentado, golpeado, con una corona de espinas. Parecía derrotado, se burlaban de él. Los discípulos de Cristo habían todos huido. No había un trono visible, no había un ejército, no había un palacio. Sin embargo, aquel malhechor vio a un rey y dijo, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La fe. La fe que ve más allá de las circunstancias. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Otros vieron a un crucificado, él vio a un rey de un reino eterno. Este creyó la inscripción que estaba sobre Jesús que decía, este es rey de los judíos. Y lo que para otros era una burla, para él era una sentencia. Su fe vio más allá de las circunstancias. Por otro lado, reconoció que la muerte no sería el final de Jesús cuando dijo, cuando vengas en tu reino. No solamente reconoció a un rey, sino que reconoció a un reino eterno. Creía que Jesús viviría, creía que Jesús reinaría, creía que existía vida después de la muerte, creía que Jesús tenía autoridad para recibirlo y aquella fue una confesión de fe extraordinaria. Amén. Cuando casi todos pensaban que Jesús había perdido, aquel hombre creyó que Jesús todavía era rey. Amén. Cuando la sociedad cree que Jesús es un derrotado, que Jesús es historia, que Jesús es una falacia, nosotros creemos que Jesús es un rey que reina. Amén.
La verdadera fe no depende de lo que ven los ojos. La fe depende de una transformación que Dios hace en nuestro corazón, que permite ver por encima de las circunstancias. Y la sexta evidencia de este hombre es que se acercó con humildad. Señor, acuérdate de mí. No exigió nada. No dijo, yo merezco entrar en tu reino. No hizo promesas que ya no podía cumplir. No dijo, dame otra oportunidad y demostraré que soy bueno. No. Solamente pidió misericordia y dijo, Señor, no te olvides de mí. Humildad. Qué oración tan breve, pero qué oración tan poderosa. Las oraciones poderosas no siempre son las más largas. Son las que nacen de un corazón humilde y creyente. Y ahora viene lo bonito. Jesús le dio mucho más de lo que pidió. Siempre pasa esto. Siempre Jesús da mucho más abundantemente de lo que pedimos o creemos. El malhechor dijo, acuérdate de mí. Jesús respondió, hoy estarás conmigo. El hombre pidió ser recordado algún día. Jesús le dijo, hoy. Amén. Hermanos y amigos, tal vez alguien piensa, he desperdiciado demasiados años de vida, he cometido demasiados errores, Dios ya no puede perdonarme. El malhechor demuestra que la gracia de Cristo alcanza incluso al pecador que llega al final de su vida. Este hombre no tuvo oportunidad de servir, no tuvo oportunidad de demostrar nada. Solamente se rindió, dijo, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Heme aquí, Señor, tal y como soy, en mi condición, y ten misericordia de mí. Eso es lo único que hay que hacer. Abrir el corazón, Señor, yo no puedo con mis circunstancias, yo no puedo, pero tú sí puedes obrar en mi corazón y transformarme. Pero no debemos utilizar esta historia como una excusa para posponer la decisión, no. Alguien podría decir, bueno, me arrepentiré al final de mi vida. Pero debemos recordar dos cosas. No sabemos cuándo será el último día. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, hoy, ahora. Y también no debemos olvidar que había dos malhechores. Uno se arrepintió y el otro continuó endurecido. El arrepentimiento verdadero, hermanos, no solamente pide a Dios que transforme nuestras circunstancias, sino, Señor, cambia mi interior. Pero debemos estar dispuestos a decir, Señor, antes de cambiar lo que está a mi alrededor, cambia lo que está dentro de mí. Y que quizás usted se pregunte, ¿y por qué los cristianos insistimos tanto en la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos nos preocupamos por las personas de que vengan a Cristo, que vengan a la iglesia, pero sobre todo que vengan a Cristo, que es la salvación? ¿Por qué los cristianos insistimos tanto? Hermanos, porque cuando alguien descubre la cura para una enfermedad, ¿qué es lo que hace? Compartirla con otros. Nosotros solamente compartimos la medicina que nos sanó a nosotros. Cuando alguien ha sido rescatado, quiere que otros también conozcan al rescatador. Los cristianos no hablamos de salvación porque pensemos que somos mejores. No, no somos mejores que nadie. Hablamos de salvación porque sabemos que también estábamos perdidos y que en la dimensión de Dios ahora de la eternidad somos salvos. A pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, de las cosas que tenemos que superar, pero en la dimensión divina somos salvos. Tenemos entrada al trono de nuestro Señor, porque creemos que también hay una eternidad, porque creemos que nadie debería llegar al final de su vida sin conocer que Dios le ofrece perdón. No somos personas perfectas señalando a pecadores, no. Somos pecadores perdonados, anunciando que existe la gracia de Dios. Eso es lo que somos. Porque creemos que cada persona es un alma de valor incalculable delante de Dios. Mateo 16:26, pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ganar el mundo entero significa o representa tener éxito, dinero, poder, reconocimiento, placer, etcétera, etcétera. Y perder el alma significa desperdiciar la vida alejados de Dios y afrontar la eternidad sin salvación. Puedes perder dinero y volverlo a ganar. Puedes perder una oportunidad y encontrar otra. Puedes incluso perder la salud
y volverla a encontrar y recuperarla. Pero si llegas al final, habiéndolo ganado todo y rechazando a Cristo, lo habrás perdido todo. Porque el mundo entero no vale lo que vale el alma nuestra. Y nada de lo que acumulemos podrá servirnos como rescate delante de Dios. Hoy, como aquellos dos malhechores, estamos delante de Jesús, hoy. Pero ¿dónde está Jesús? Jesús está. Míralo a través de la fe. Lo mismo que vio este hombre que no vio a un ser derrotado, vio a un rey de un reino eterno. Míralo tú a través de la fe y te darás cuenta que Jesús está. Ambos lo vieron, ambos escucharon sus palabras, ambos contemplaron su inocencia. Sin embargo, uno endureció su corazón y el otro reconoció sus pecados y creyó. La diferencia no estaba en su pasado. Los dos eran culpables, sino en la respuesta que dieron a Cristo. Uno pidió que Jesús lo librara de la cruz y el otro pidió que salvara su alma. Quizás no puedas cambiar lo que has hecho ni recuperar los años perdidos, pero hoy puedes cambiar tu destino. No importa cuán tarde hayas llegado, mientras Cristo te llame, no es demasiado tarde para arrepentirte. Y arrepentirte es conocer sinceramente o reconocer: Señor, soy delante de tu presencia, no valgo nada, soy un pecador, soy culpable y no puedo salvarme, no soy bueno. Y arrepentirte es creer y mirar a Jesús y decirle: confío en ti, acuérdate de mí, perdóname y recibe mi vida. No endurezcas tu corazón ni dejes esta decisión para mañana. Jesús murió también por ti y hoy te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Yo voy a hacer una oración, quizás usted la hace en silencio. No voy a pedir a nadie que venga aquí adelante a confesar, a hacer confesión pública de fe. Dios conoce tu corazón, conoce el mío y conoce todas las cosas. Y si lo crees importante y estas palabras te han llegado, repite conmigo la oración siguiente. Señor Jesús, reconozco que he pecado y necesito tu perdón. Creo que moriste por mí y que resucitaste. Me arrepiento de mi vida lejos de ti y pongo mi confianza en ti. Perdona todos mis pecados, transforma mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y recíbeme en tu reino eterno. Amén. Vamos a escuchar esta canción que resume lo que hemos hablado y dicho esta mañana. Me llaman el buen malhechor, aunque suene a contradicción. Entre tantos que estaban allí, solo uno era justo y eras tú, Señor. Yo colgaba por mis errores, tú sin culpa por amor. Yo pagaba por mi pecado, tú cargabas el de todos, Salvador. Desde mi cruz pude mirar un cielo oscuro sobre la ciudad, soldados, burlas y dolor, y frente a mí al Salvador. Tenía sangre sobre la piel, la frente herida, los labios rotos. No vi un palacio ni un trono, pero vi la eternidad en tus ojos. Mientras muchos se burlaban, algo en mí empezó a cambiar. Yo sabía que era culpable, pero tú no hiciste ningún mal. Llegué tarde, pero no demasiado tarde. Cuando todos me olvidaron, tú quisiste recordarme. Solo dije: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y me diste mucho más de lo que un día
Mis manos ya no podían servir, mis pies no podían caminar. No tenía obras que ofrecerte, ni una vida que reparar. Pero aún me quedaba una oración, una esperanza en medio del dolor. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y aunque estabas mal herido, escuchaste mi clamor. Mientras todos te rechazaban, yo te reconocí, Señor. Llegué tarde, pero no demasiado tarde. Cuando todos me olvidaron, tú quisiste recordarme. Solo dije, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y me diste mucho más de lo que un día merecí. Llegué tarde, pero tu gracia me alcanzó. Y cuando cruzamos las miradas, tu poder me transformó. Hoy estarás conmigo, ya no tendrás que esperar. Hoy terminará tu llanto, hoy conocerás la paz. No será porque eres justo, ni por lo que puedas dar. Es mi gracia la que abre lo que nadie cerrará. Llegué tarde, pero no demasiado tarde. Cuando todos me condenaron, tú viniste a rescatarme. Solo dije, Jesús, acuérdate de mí. Y escuché desde tu cruz, hoy estarás junto a mí. Llegué tarde, pero tu gracia me alcanzó. Y cuando cruzamos las miradas, tu poder me transformó. Cerré los ojos en la cruz, la ciudad desapareció. Mi cuerpo dio su último aliento y terminó todo el dolor. Y en un instante volví a ver, y allí estabas tú, Señor, ya sin espinas en tu frente, coronado de esplendor. Llegué tarde para cambiar mi historia, pero llegué a tiempo para encontrar al Salvador.